a partir del cual los diputados y los senadores, quien que deseen hacerlo, pueden voltearlo en la cámara en sus cámaras, ¿no? Pasó el plazo de tiempo a partir del cual se tenía que conformar la comisión bicameral, no lo hizo el gobierno, buscando dilatar un poco el tema, y ahora son ellos, los opositores, los que tienen que reunir esta mayoría para voltearlo, mientras tanto está en vigencia. Ahora, lo que se va a tratar esta semana es la ley ómnibus, ¿sí? Todo parece indicar que el jueves va a haber sesión en la Cámara de Diputados. Hubo cambios. Una sesión que se prevé maratónica. Sí. El gobierno, después de varias semanas de intransigencia, aceptó ceder algunos de los artículos que le cuestionaban los opositores dialoguistas, ¿no? Cómo se los divide, porque está la oposición dura, que sería la del Frente de Izquierda y Unión por la Patria, y la oposición más dialoguista, por no decir filo oficialista, ¿no? La del PRO, la de la UCR, la del partido, la del bloque que lidera Pichetto. Bueno, todo parece indicar que reunieron una mayoría en esta parte de la oposición dialoguista con el oficialismo, y pueden llegar a tener los votos para poder tener el quórum para sesionar y la mayoría para darle de media sanción a la ley ómnibus. Con algunos cambios, como decías vos, Leo. Seguramente la fórmula de jubilación sea la actual, no haya modificaciones al respecto. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, si no lograron una mayoría suficiente el oficialismo, significa que consideran los diputados que es mejor la que está, a que se avance con los cambios. ¿Por qué? Porque lo que se proponía era que quede a discreción del Poder Ejecutivo. Y que si el Poder Ejecutivo algún mes dijera no hay aumento, no hubiese aumento, ¿no? Por lo menos la de ahora te garantiza que trimestralmente va a haber una recomposición. Ahora, el otro punto, disculpame, tiene que ver con las retenciones, ¿no? Un tema importante para el interior, donde el gobierno quería avanzar. Por ahora no hay consenso para hacerlo y están discutiendo cómo hacer para no afectar la idea de déficit cero, ¿no? Porque las retenciones es una forma de ingreso. Ahora, solo se habló de que las tiene el economías Estado. regionales. No se habló de otro tipo de economías, lo cual hay mucha incertidumbre acerca de por qué solamente no se hablaría de otras economías, como por ejemplo la industria, que tendría unas retenciones de hasta el 15% que pegaron el grito en el cielo. Sí, exactamente. Se ataca siempre como el mismo sector, ¿no? A la hora de pensar en las retenciones. ¿Por qué? Porque es la forma de ingreso fácil que tiene el Estado, sabiendo que viene una cosecha muy importante después de lo que fue la sequía, y la posibilidad de tener dólares y un mayor recurso desde ese punto. Sí. Esos eran los temas más calientes. Lo que es más secundario, todo parece indicar que el gobierno lo puso como para hacer un poco de ruido, pero va a ser retirado. Acordémonos que se hablaba del uso de toga para los jueces, acordémonos que se hablaba de una prohibición para reunirse más de 3 personas en una protesta sin pedir autorización al gobierno. Recordemos que también se hablaba en otro punto de todo tipo de medidas que eran un poco polémicas y eran un poco raras porque no se habían aplicado nunca y que el gobierno fácilmente las retira. La reforma política, por ejemplo, esta idea de que la Cámara de Diputados pasa a tener un régimen uninominal. Meteme una pausa. La oposición está rara, igual. Como que, viste, todo muy disperso, porque ahora los que eran la oposición del gobierno, lo que es Unión por la Patria hoy en día, ahora parece que piensan igual y era están todos fácil juntos pararse ahí. con el kirchnerismo, ¿viste? Kirchnerismo, antikirchnerismo. Ahí era más fácil cómo moverse. Hoy Ahora están claramente como el escenario perdidos, cambió. porque estás en contra de Milei, no saben qué hacer, pero tampoco algunos quieren ponerse a favor del kirchnerismo. Ese es el tema. Acá tenemos a Silvia Sarabia, que de Libre del Sur tendrá también su opinión, ¿no? Espacio que generalmente está en la vereda de enfrente. No importa quién esté en el poder, generalmente está en la vereda de enfrente. Así, Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. En realidad nosotros estamos en la vereda del enfrente cuando las medidas que se toman son en contra de la población. Y recién, por ejemplo, se hablaba de algunos impuestos, como son las retenciones a distintos sectores, pero nunca, por ejemplo, se termina de tocar qué pasa con el IVA, que es un impuesto que pagamos todos y que es el impuesto más regresivo. Entonces hay un montón de cuestiones sobre las cuales nosotros marcamos sobre lo que pasa en el bolsillo. Porque, a ver, cuando se discute, por ejemplo, la situación de los jubilados y jubiladas. Sí. Bueno, efectivamente la fórmula anterior tampoco funcionó. Sí. Y esto que se está planteando, nosotros por lo que vemos y por la experiencia que tenemos, tampoco va a funcionar. En realidad lo que hay que hacer es priorizar a que los jubilados y jubiladas tengan en su bolsillo el dinero suficiente para vivir bien. A veces se hablan de números macroeconómicos, pero hay que pensar en el bolsillo de la gente. Los jubilados en enero cobraron menos, o sea, tuvieron en su bolsillo menos que en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre recibieron un aguinaldo. El bono, claro. ¿Sí? No, el aguinaldo y el aguinaldo. bono. El aguinaldo y el bono, ¿no? Un las dos ajuste para cosas. pasar fin de año. El bono lo siguieron recibiendo después igualmente. El recordemos, bono ¿no? lo siguieron recibiendo, pero después de una inflación que el gobierno midió en 30% de alimentos, nosotros en los negocios de cercanía nos dio 48%, algo más cercano a lo que pasó con la inflación de los mayoristas. Vieron que la semana pasada la inflación de los mayoristas fue arriba del 50%. Entonces, evidentemente, ese pequeño negocio, que no tiene espalda como un gran supermercado, lo que sucede es que aumenta como le aumentó el mayorista. Entonces, lo que nosotros, insisto,
Nosotros lo que hacemos es marcar lo que le pasa a la gente todos los días con su bolsillo. Entonces, si el gobierno toma decisiones que benefician a la gente, lo vamos a aplaudir. Pero en este caso, Milei, todas las decisiones que está tomando están afectando al bolsillo de la gente en general, del laburante, del jubilado, del que vive de una changa Sí. y también del que recibe asistencia social. Y Silvia, te consulto lo siguiente, ¿qué opinión te merece con respecto a dar de baja estos 27.000 planes sociales? ¿Vos cómo ves esa situación? Digo, porque últimamente se llevó a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora se llama, ¿cómo es que se llama ahora, Capital Mateo? Humano. Capital Capital Humano. Humano. Sí, igual niñez y familia se llama lo que es Ministerio de Sí, Desarrollo. sí, está todo junto, ¿no? Todo Está todo junto. Pero, ¿qué opinión te merece con respecto a eso? ¿Te parece bien que se haga un control de los más necesitados? Si quieren, cobraba un beneficio que a lo mejor no lo estaban necesitando tanto. Mira, creo que hay que hacer una distinción. Creo que la gente que más lo necesita tiene que recibir ayuda del Estado porque está en una situación muy, muy difícil hoy. Ahora, creo que también las políticas públicas tienen que ser controladas para todo el mundo igual, Claro. ¿no? No si sos oficialista de una manera, si sos opositor de otra. Y creo que todo lo que sea asistencia social tiene que ser muy transparente, porque es plata que todos ponemos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con que haya controles, haya auditorías, eso nos parece bien. Lo que no nos parece es que a veces se digan cosas que no terminan siendo, o sea, que se mienta al respecto. Porque, ¿qué sucedió? Por ejemplo, con el tema de los viajes al exterior. Hubo gente que viajó a un país limítrofe porque tenía una situación familiar. Fue y volvió. Esa persona es lo mismo que si alguien viajó, no sé, a Europa, porque no es lo mismo. Entonces, No, claro. me parece que no hay que meter todo en la misma bolsa, no hay que hacer anuncios efectistas, porque a veces parece que fuera todo un show y no tiene que ser un show. Hay que pensar en la gente que necesita ese dinero y lo último que hay que hacer es meter a todos en la misma bolsa y estigmatizar a las personas que le están pasando muy mal. Me parece que ese es el punto importante Silvia, para tomar en tengo cuenta. una pregunta siempre. ¿Por qué si es tan considerado el mensaje que siempre pasan desde la izquierda, el mensaje que Libres del Sur, tengo muchísimos amigos dentro de Libres del Sur y lo hablamos continuamente todo esto? ¿Por qué si siempre están pensando en la gente no se da cuenta y no los vota? Bueno, creo que muchas veces lo que sucede es que hay tanto desprestigio de la política que pareciera que los políticos son aquellos que, bueno, se están presentando y van a poder cambiar las cosas y tienen cierto apoyo de los sectores de poder. Me parece que un poco tiene que ver con eso, como que quizá no hay un animarse a que las personas comunes, las que trabajamos todos los días, podamos dirigir o gobernar este país. ¿Falta de Me valentía parece- de la gente, si vos, de elegir? No sé si es falta de valentía, me parece que hay una lógica de separar la política del trabajo territorial de todos los días. Y eso es algo que es también responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, me parece que hoy lo que sucede con Javier Milei es un llamado a atención para todos los sectores que estamos y que discutimos política y que discutimos proyecto de país. Silvia, Sí. buenos días. Buenos Quisiera hacerte una pregunta. Recién hablábamos de la modificación de estos 100 artículos, ¿no? De la ley ómnibus. ¿Vos creés que es una estrategia de modificar estos 100 artículos que tienen como estos 4 ejes principales en cuanto a la fórmula de la jubilación, las delegaciones especiales, las retenciones, pero en realidad la base, no se habla de la base, como por ejemplo la actualización de los salarios? ¿Opinás que pudo haber sido una estrategia desde el principio? Mira, creo que tanto el DNU como la ley ómnibus lo que están mostrando es que es un gobierno que no está dispuesto a dialogar, que es un gobierno que trata de llevarse todo por delante y que en realidad frente a algunas expresiones de protesta y de señalar cuestiones, se pone muy agresivo o incluso Sí. amenaza. Es amenazante. Entonces, evidentemente Pero me Milei fue parece... siempre esto, perdón Silvia, ¿eh? ¿Cómo? Milei fue siempre esto. Está bien, Milei fue siempre esto, pero eres presidente de todos Está los bien, argentinos. Pero la gente lo eligió siendo esto. Entonces, el punto acá clave está, creo yo que, y sigue la política, y cuando hablo de la política hablo de los políticos, siguen quitándole el valor a lo que la gente elige, que puede ser indudablemente porque está recontrapodrida de un sistema político que no los ha favorecido, que porque hace 40 años que tenemos esta democracia hermosa que queremos y admiramos, y sin embargo estamos en los máximos niveles de pobreza, y no desde ahora, porque antes del 10 de diciembre también estamos en los máximos niveles de pobreza, y la gente se cansó de eso, Silvia. Bueno, Se pero te voy a cansó. decir una cosa.
no es cierto que Milei siempre fue esto, en el sentido que Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la política con privilegios y la casta. Y hoy el ajuste no le está pagando ni la política con privilegio ni la casta. Lo estamos pagando todos nosotros, le están pagando los jubilados, le están pagando Pero cuando te quienes dijeron que cocinan iban a en un sacar comedor. que iban a sacar los subsidios, ¿qué pensaba? ¿Que no te iba a aumentar el transporte, que no te iba a aumentar la luz, que no te iba a aumentar el gas? Era clarísimo eso. Dijo que el subsidio iba a ir a la gente y no a las empresas. Mucha gente lo votó pensando que iba a tener una mejor situación y que el ajuste no lo iba a pagar la gente común, la gente de a pie. Yo digo porque tampoco la gente es suicida y tampoco la gente le dio un cheque en blanco a Milei. Digo porque Milei también se monta sobre eso y bueno, nosotros detectamos de que hay una situación de enojo. Vos vas a comprar y no te alcanza la plata para nada. Entonces, ¿es esto lo que se votó? ¿Es esto lo que Milei decía desde el principio? Milei andaba con una motosierra diciendo la casta tiene miedo. Bueno, pero redujo el gasto público, lo redujo en un 30% en un mes. Bueno. ¿Qué querés que haga? O sea, más que eso no puede tampoco. El tema que parte magia del no puede gasto hacer público tampoco. también está bajado con la jubilación, ¿no? Con lo que se propone en la ley ómnibus. Bueno, yo lo O que... sea, a lo que la te- hora de hablar, digo. Sí, lo que te quiero preguntar, Mateo, que también esto, Silvia, podés opinar, porque me parece que tiene que ver con el diálogo desde el gobierno para con la gente en caso de que no se sancione la ley ómnibus. ¿Cuál es el plan B que prepara el presidente Javier Milei, aunque confía en que se va a sancionar esta semana? Pero ¿cuál sería ese plan B? El plan B es avanzar, o sea, seguir con lo mismo, culpabilizando a la política, digamos, ¿no? Decir, bueno, por culpa de ustedes traban esta reforma que quiere la población. No hay un plan B desde lo económico porque el modelo, y ahí sí, como decía Leo, ese que se propuso la campaña y en este sentido está avanzando el gobierno. Pero sí esta idea de confrontar y responsabilizar a los políticos es un poco el recurso que va a profundizar si es que no avanza con la ley. De todos modos, yo tengo la sensación de que va a llegar a un acuerdo porque necesita también el gobierno sumar un triunfo político en diputados y mostrar que Pero esa ahora- vulnerabilidad que se mostraba en la previa no es tal, ¿no? Porque, Mateo, no se puede seguir debatiendo tanto tiempo. No se puede debatir más la ley ómnibus, no se puede debatir durante mucho tiempo más. Por lo pronto DNU. prorrogaron las sesiones extraordinarias al 15 de febrero y Sí. hasta ahí habría tiempo legal, pero todo parece indicar que va a ser esta semana la sesión. Tienen que terminar de ponerse de acuerdo para garantizarse que tenga ese número que le permita llegar a la mayoría, porque el gobierno tiene 30 y el oficialismo tiene 37 diputados. Para lograr esos 129 tiene que convencer a parte de esta oposición a la cual hacía referencia Leo al comienzo de que tiene movimientos raros. Mientras tanto, Silvia, volvemos a los barrios, volvemos a los comedores escolares, cómo está la situación. Contanos, ¿qué dice la gente? ¿Les gusta escuchar sobre el DNU, sobre la ley ómnibus? Mira, yo insisto que el problema Sí. acá es que Milei va a terminar siendo un político de la casta más. Porque si no resuelve la situación concreta de todos los días, esto no avanza. O sea, el problema es que hoy vos preguntás, ¿qué pasa con los comedores? Ellos cortaron totalmente toda asistencia alimentaria. No está llegando absolutamente nada por parte de Nación. Y eso impacta directamente en esos comedores que quizá tienen que suspender días porque no puede. La gente pone de su bolsillo o consigue donaciones. De esa manera están funcionando. En algunos casos hay algunos municipios que sí están dando más respuesta, pero en otros casos no. Entonces hay una situación muy complicada y a la gente no le alcanza. Yo te digo, yo voy a las reuniones y las vecinas, los compañeros se ponen a llorar. ¿Con Massa O sea, hubiésemos estado mejor, Silvia? Mira, la verdad, con Massa no veníamos bien. La verdad es que no veníamos bien. Se aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, la inflación era muy alta. Ahora, nosotros lo que decimos es que todo lo que está planteando Milei, ¿sí? O lo que planteaba en su momento Milei, eran recetas que ya vivimos en Argentina, que se plantean como recetas nuevas, como soluciones y que en realidad ya se aplicaron. Entonces, ¿qué querés que te diga? Lo de Massa también lo veníamos probando, nosotros hemos sido muy críticos, pero decíamos la solución no es lo que plantea Milei, porque en realidad Milei iba a Entonces, ¿la profundizar la solución cuál es? situación. Si la solución no es de un lado ni del otro, ¿cuál sería la solución? No, porque pará, porque no es de un lado del otro, porque Milei es una tercera Está parte bien, en este pero caso. ves, siempre, Es una tercera pata. Sin menospreciar la representación que tienen ustedes, siempre hay una solución, pero esa solución no la vemos reflejada en el pueblo. Ustedes no tienen la posibilidad de gobernar porque no llegan con la cantidad de votos, pero siempre tienen una receta, por así decirlo. ¿Qué pasa? Esa receta no llega al Ejecutivo y se aplica para que la ciudadanía la pueda usufructuar, la pueda utilizar, le pueda ser beneficioso. ¿Cuál es la solución?
Bueno, a ver, primero la solución nosotros creemos que es un acuerdo de qué modelo de país queremos. Si todos decimos que tiene que ser un país donde haya trabajo, bueno, hay que pensar cómo se crea trabajo en Argentina. Hemos encontrado un montón de sectores, ¿sí?, que plantean, bueno, protejamos a la pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera mayor puesto de trabajo del sector privado, hay que protegerla. Ahora, si vamos al libre mercado, eso se va a destruir. Entonces, ¿la salida es lo que propone Milei? No. La salida es lo que venía haciendo tampoco. En realidad hay que hacer un gran acuerdo para proteger esos sectores, proteger a las economías regionales, no matarlas. Decirles, bueno, a ver cómo también reforzamos el mercado interno para que podamos vivir bien. Ahora, evidentemente, insisto, hay como un quiebre entre entre las propuestas o las cuestiones que quizás resolverían lo que nos sucede todos los días y lo que sucede con un sector de la política que evidentemente es el que tiene más capacidad de llegar a la gente con sus propuestas, porque eso también hay que decirlo, tiene muchísimo más dinero, tiene más incidencia en los medios más masivos, y bueno, y evidentemente todo eso pesa. Y hay falta de confianza también en el pueblo en generar algo propio, porque mucha gente dice, yo no me quiero meter, yo con esto no quiero saber nada, Bueno. y sin embargo, eso es lo que nos está faltando, que nos involucremos todos, Hablando todas, de- en un cambio en lo que realmente creemos. Nosotros nos parece que hay que fomentar eso, la participación, el involucrarse, el debatir, y también en pasarle factura a quienes prometen una cosa y hacen otra. En nuestro caso, nosotros creemos que Milei no es cierto que está llevando adelante lo que prometió, porque Milei dijo que la casta iba a pagar el ajuste. Bueno, y pero lo es estamos muy pagando literal, todos. es muy literal eso, Mateo. Sí. Hablando de eso, el miércoles está el paro de la CGT. ¿Cuál es su postura al respecto? Nosotros creemos que tiene que ser una gran movilización, porque creemos que el DNU No es es una apresurado, barbaridad. digamos, a pesar de que haya pasado un mes, digamos, en ese punto es el momento. Lo que pasa es que lo que está pasando hoy, en la situación de todos los días, es como lo que ustedes decían, parece que se está desviando la discusión. Parece que el problema principal es el DNU y el problema principal es que la gente no está llegando para Claro, comer la gente ya no y tiene no hay paciencia, ningún tipo de no- respuesta. no El tiene para DNU que comer. pone, el DNU, fíjate, la primera salida pública de la ministra de Capital Humano fue que el que marchaba o protestaba dejaba de cobrar el potenciar. En lugar de decir, miren, vamos a hacer todo esto. Ella está a cargo de educación, de trabajo y de lo que antes era desarrollo social, que hoy se llama niñez y familia. Tendría que hacer las propuestas. Vamos a ir por este lado, vamos a ir por este lado con la educación, vamos a ir por este lado con el trabajo, vamos a generar este proyecto, esta planificación con niñez y familia. Claro, escuchar más Hoy nos proyectos, juntamos decís, con a los mediano o largo plazo, pero escuchar más proyectos. Con propuestas. respecto a eso. Hoy nos juntamos con los funcionarios. Yo me junto, a ver, funcionarios no, porque son personas que ni siquiera están designadas y algunas te dicen, no sabemos si vamos a estar designados. Nos juntamos con ellos y nos dicen, mirá, estamos estudiando, vamos a ver qué. ¿Dónde está la propuesta? ¿Qué es lo que se va a hacer? La respuesta de emergencia al menos, una respuesta de emergencia. Para el bolsillo no se ve ninguna solución. Ni para el bolsillo, ni para los comedores, Silvia, ni para los la- caídos ni para los caídos según el lenguaje bélico de Milei. Por sí o por Bien. no, simplemente. Por sí o por no, como dijo Massa en aquel gran debate. Por sí o A por ver. no. Boleta única sí o boleta única no. Sí. Listo, gracias. Listo, perfecto. Gracias, Silvia.